En el hospital, la limpiadora limpiaba en silencio la habitación de un hombre que llevaba meses en coma. Todos decían que nunca volvería a despertar, pero aquella madrugada ella se acercó, puso la mano sobre su cabeza y susurró: «Voy a despertarlo del coma». Segundos después, lo imposible ocurrió. Cristina empujaba el carrito de limpieza por los pasillos fríos del hospital, el sonido de las rueditas resonando como si fuera la única señal de que existía allí. Pasaba desapercibida entre enfermeros, médicos y visitantes, todos demasiado apurados para reparar en aquella mujer de uniforme sencillo y mirada cansada. El trabajo era el mismo todos los días: limpiar, recoger, desinfectar, seguir adelante. Pero esa mañana algo diferente ocurrió. Al abrir la puerta del cuarto 407, sintió un escalofrío inexplicable recorrerle la espalda, como si el aire allí tuviera otro peso, otra presencia. Dentro de la habitación, la luz fría de las lámparas dibujaba sombras suaves sobre el rostro de un hombre inmóvil. Parecía dormir desde hacía mucho, con cables y tubos conectados a su cuerpo delgado. Cristina se quedó quieta, sin poder mover el balde. «¿Quién es él?», preguntó a un médico que ajustaba el monitor cardíaco. «Martín Álvarez. Llegó ayer. Coma profundo. Nadie vino con él». Cristina solo asintió, pero el nombre quedó martillando en su cabeza. Cuando el médico salió, se acercó despacio, observando su rostro. Había algo sereno allí, una paz que la desarmaba. «Parece que solo está descansando, ¿verdad?», murmuró acomodando la sábana sin saber por qué. El primer día prometió no demorarse más de lo necesario, pero al segundo ya había entrado otra vez al cuarto 407 con la excusa de dar una última mirada. Limpiaba el piso despacio, alargando cada movimiento para no tener que irse pronto. «¿Sabe? Fui adoptada cuando era niña. Mis padres me abandonaron. No recuerdo nada de ellos, pero mi madre adoptiva me crió bien», dijo, hablando sola mientras pasaba el trapo cerca de la cama. No esperaba respuesta, pero seguía hablando. «Tengo un hijo, Daniel. Tiene 10 años. Dice que me quejo de todo, pero no sabe lo que es trabajar en un lugar donde nadie nota que existes». Aquellas palabras salían suaves, y el sonido de su propia voz rompía el silencio opresivo. Con el paso de los días, aquella habitación se volvió un refugio. Cristina sentía una paz extraña allí dentro, como si alguien la escuchara, aunque nadie respondiera. «Hoy tuvo examen de matemáticas», contó un día, sacando del bolsillo un pequeño dibujo que Daniel había hecho. «Dijo que cuando crezca será médico. Quizá un día trabaje aquí también». Miró al hombre de ojos cerrados y sonrió. Pero del tipo que habla con las personas, ¿sabe? No solo con los papeles. Aquella conversación unilateral comenzó a formar parte de su rutina y de algún modo de su vida. A veces pensaba si estaba perdiendo la razón al hablar con alguien que no podía oírla, pero bastaba mirar aquel rostro inmóvil para sentir que había algo diferente. Era como si él la entendiera, de un modo que nadie más lo hacía. «Usted me escucha, ¿verdad?», Ta preguntó una noche cuando el hospital dormía y solo el sonido de los monitores llenaba el aire. «Porque si no me escucha, igual voy a seguir hablando». Y rió bajito, sintiendo el eco de su voz flotar en el aire como un secreto compartido. Las otras limpiadoras la advertían: «Cristina, no te encariñes con los pacientes, eso solo trae dolor». Pero ella fingía no oírlas. Ya era demasiado tarde. Todos los días antes de irse, pasaba por el cuarto 407, aunque no estuviera en su turno. Acomodaba las cortinas, cambiaba las flores que nadie enviaba y a veces simplemente se quedaba allí, mirándolo en silencio. «No sé por qué me importa tanto, don Martín, pero hay algo en usted que me hace querer quedarme». Era más que empatía. Era como si algo invisible uniera sus historias sin que ella entendiera por qué. A la mañana siguiente, Cristina llegó más temprano de lo habitual. El pasillo todavía estaba medio oscuro
iluminado apenas por unas lámparas que parpadeaban en el techo. El sonido de sus pasos resonaba con un ritmo lento, casi vacilante. Cuando abrió la puerta del cuarto 407, sintió el mismo escalofrío en la piel, esa mezcla de curiosidad y afecto que no sabía cómo nombrar. Ahí estaba él, inmóvil, con el mismo semblante tranquilo, la misma respiración suave. Se acercó a la cama, acomodó la sábana y murmuró: «Buenos días, don Martín. ¿Durmió bien?». Sonrió sola. «Claro, usted nunca despierta». Esa tarde el cansancio pesaba sobre ella más que nunca. El turno era largo, el cuerpo dolía y las manos le temblaban de tanto fregar el piso. Cristina entró al cuarto 407 arrastrando el balde y se recargó en la pared, respirando hondo. Por un momento, solo miró a Martín, inmóvil como siempre. ¿Sabe que hay días en que quisiera dormir así también? Solo para ver si cuando despertara, las cosas serían mejores. El silencio fue su única respuesta. Se acercó hasta la orilla de la cama, acomodó la sábana y observó su rostro por largos segundos. Está atrapado ahí, ¿verdad? Atrapado en ese sueño sin fin. Fue entonces cuando algo cambió dentro de ella. Un impulso nacido de la mezcla de cansancio, fe y desesperación la hizo acercarse aún más. Cristina colocó la mano sobre la frente fría de Martín, cerró los ojos y susurró: «Dios mío, si de verdad existes, despierta a este hombre. Por favor, sálvalo. No lo dejes atrapado en este silencio para siempre». Las palabras salieron entrecortadas, casi como un llanto. Y entonces lo imposible ocurrió. El monitor cardíaco empezó a sonar con un ritmo acelerado, y los ojos de Martín se movieron bajo los párpados cerrados. Cristina retrocedió, asustada. «Dios mío, reaccionó». Un médico que pasaba por el pasillo entró corriendo. «¿Qué pasó aquí?», preguntó mientras ajustaba los equipos. Cristina, aún temblando, respondió: Él se movió. Lo sentí. Fue cuando le pedí a Dios que lo despertara». El médico miró el monitor y luego el rostro del paciente. Por un breve instante, el asombro llenó su mirada. La línea del pulso realmente variaba, pero enseguida recobró la compostura. «Reflejo neurológico», dijo, intentando sonar tranquilo. «Esos movimientos ocurren a veces, no es nada». Aún así, su voz tembló ligeramente, como si ni él mismo creyera su explicación. Cristina se quedó en silencio, mirando al hombre acostado. El médico salió, negando con la cabeza y anotando algo en la hoja clínica. Pero ella permaneció inmóvil, con el corazón desbocado y los ojos llenos de lágrimas. «¿Reflejo?», murmuró sonriendo apenas. «No, doctor, eso no fue un reflejo». Se acercó de nuevo y tocó con cuidado la mano de Martín. «Fue usted, ¿verdad, señor? Yo sé que fue usted quien escuchó». Sintió el calor regresar bajo su piel fría y un escalofrío la recorrió entera. Las lágrimas cayeron, silenciosas. «Usted me escuchó, don Martín, y voy a seguir hablando hasta que despierte por completo». Ese día Cristina salió del cuarto diferente. Había una luz en sus ojos, un brillo de certeza que nadie podía quitarle. El ruido de los carritos de limpieza, el olor a desinfectante, todo parecía más liviano. «Va a despertar», repetía en voz baja mientras empujaba el balde por el pasillo. «Aunque tenga que pedírselo a Dios todos los días». Mientras el hospital volvía a su rutina indiferente, en el cuarto 407, el suave sonido de los monitores continuaba, como si dentro de esa habitación alguien realmente estuviera luchando por despertar. El reloj de la pared marcaba casi las 10 de la noche cuando Cristina empujó el carrito de limpieza por el pasillo silencioso. Poco a poco, el hospital caía en ese estado de calma tensa que solo la madrugada trae. Las luces estaban bajas, y el sonido constante de los monitores creaba un ritmo casi hipnótico. Estaba agotada. El cuerpo le dolía,
Los pies le ardían dentro de los zapatos gastados, pero el corazón insistía en llevarla una vez más al cuarto 407. «Solo para despedirme», murmuró, como si necesitara justificarse. Se detuvo frente a la puerta, respiró hondo y la empujó despacio. Adentro, todo parecía igual. El mismo aire frío, el mismo silencio. Martín seguía inmóvil, con el rostro sereno y la piel pálida reflejando la luz azulada de los aparatos. Cristina se acercó con cuidado, como quien visita a alguien dormido por siglos. Puso la mano sobre la sábana y habló en voz baja. «Don Martín, ya me voy, ¿sí? Fue un día largo. Ojalá pudiera oírme solo para no sentirme tan loca». Rió sin ganas, acomodó las flores en el florero y suspiró. «No sé por qué me importa tanto, pero me importa. Buenas noches, ¿sí?» Cuando giró para salir, escuchó un sonido extraño, un suspiro profundo, pesado, que venía de la cama. Se volteó enseguida. El monitor emitió un pitido distinto y el pecho de Martín empezó a moverse con más fuerza. «No, no puede ser», murmuró acercándose. Los ojos de él temblaban bajo los párpados hasta que lentamente se abrieron. El brillo de las lámparas se reflejó en su mirada turbia y confusa. Cristina dejó caer el trapo que sostenía. «Dios mío, usted despertó». Los labios de él se movieron, secos, temblorosos, y la voz salió débil, ronca, casi un susurro. «Tú regresaste». Cristina dio un paso atrás, sin entender. «¿Cómo dijo?» Él parpadeó con esfuerzo, los ojos llenos de lágrimas. «Pensé que te había perdido». Espere, debe estar confundido, acaba de despertar», respondió ella, tratando de mantener la calma. «Quédese quieto, voy a llamar al doctor». Pero él le sostuvo la muñeca con una fuerza sorprendente. «No te vayas, hija». La palabra cayó al aire como una piedra lanzada en un lago silencioso. Cristina se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. «¿Qué? ¿Qué dijo?» «Mi hija», repitió él, con lágrimas corriendo por su rostro. Por un instante, todo pareció detenerse. El sonido de las máquinas, el aire, el tiempo, todo suspendido. Cristina intentó reír, pero el sonido salió tembloroso. «No. Está desorientado. Es normal, es el efecto del coma». Pero Martín continuó. «Todavía tienes la cicatriz en la rodilla. Lo recuerdo. Te caíste de las escaleras. Llorabas tanto». Cristina sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Esas palabras eran imposibles. Retrocedió un paso, con el corazón desbocado. «¿Cómo sabe eso? Nadie podía saber eso». Él la miraba con los ojos empañados, como quien ve un fantasma. «Las sandalias, rojas, siempre las usabas, en el jardín». Ella llevó la mano a la boca. El recuerdo llegó como un relámpago. La imagen fugaz de unas sandalias rojas, los escalones, la caída, el llanto. Cosas que siempre creyó recuerdos sueltos de la infancia, historias contadas por su madre adoptiva. «Esto no puede ser real», murmuró, retrocediendo hasta apoyarse en la pared. Nadie sabía eso. Nadie. Martín intentó levantar la mano, pero su cuerpo aún no respondía. «Regresaste a mí», susurró antes de que su voz se apagara en un sollozo contenido. Cristina se quedó de pie, entre el miedo y la compasión, tratando de entender si lo que veía era un milagro o una locura. Sin darse cuenta, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Yo no soy su hija», dijo, casi implorando, como si quisiera convencerse a sí misma. «Fui adoptada cuando era niña. No sé nada de mi familia». Martín la observaba, confundido pero firme, como si viera una verdad que ella aún no podía aceptar. «No importa lo que te dijeron», murmuró con dificultad. «Te reconocerías en cualquier lugar». Cristina guardó silencio. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo. Miró al hombre frente a ella, a ese desconocido que la llamaba hija, y sintió un nudo en el pecho,
y, aunque intentaba negarlo, algo dentro de ella, un recuerdo olvidado, un sentimiento antiguo, empezaba a despertar también. Cristina no durmió en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Martín, pálido, frágil, llamándola hija, con una certeza que la hacía estremecer. Y por más que intentara convencerse de que todo era una confusión, su mirada, esa mirada llena de reconocimiento y dolor, no salía de su mente. Al amanecer, exhausta y temblorosa, tomó una decisión que lo cambiaría todo. El sol apenas asomaba cuando tomó el primer autobús rumbo al barrio antiguo donde había crecido. El camino parecía más largo de lo que recordaba. Las calles, las banquetas rotas, las casas con muros despintados, todo tenía el mismo olor a pasado y nostalgia. Cuando bajó, respiró hondo y permaneció unos segundos frente al portón verde de la pequeña casa donde se había criado. Cada rincón guardaba un recuerdo: los juegos en el patio, los almuerzos de domingo, los regaños, los abrazos y ahora también las preguntas que la asfixiaban. «Por favor, mamá, dime que todo esto lo estoy imaginando», murmuró antes de tocar la puerta. La mujer que abrió tenía el rostro marcado por el tiempo, el cabello gris y un delantal manchado de harina. «¿Cristina? ¿Pasó algo?». La limpiadora trató de disimular su angustia, pero la voz le salió entrecortada. «Necesitamos hablar, mamá». Entraron en la sala. El viejo reloj de pared marcaba la misma hora de siempre, y el aroma a café recién hecho llenaba el aire. Cristina se sentó en el sofá y se llevó las manos al rostro. «Mamá, estuve en el hospital ayer y pasó algo extraño». Un paciente despertó. «Me llamó hija». La mujer se quedó inmóvil. La sonrisa amable desapareció como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Hija?», repitió, tratando de parecer confundida. «Sí, sabía cosas sobre mí, cosas de mi infancia, mamá. La cicatriz en mi rodilla, las sandalias rojas que usaba cuando era pequeña, cosas que nadie más podría saber». Cristina se levantó nerviosa, los ojos llenos de lágrimas. «Quiero saber la verdad, ahora». La mujer desvió la mirada, fue hasta la estufa y apagó la flama del café que hervía. Permaneció ahí, de espaldas, respirando hondo. «Siempre fuiste mi hija», dijo con voz temblorosa. «Pero no todo fue como tú crees». A Cristina se le revolvió el estómago. «¿Qué significa eso?». La mujer se giró despacio, los ojos húmedos, el rostro devastado por un dolor antiguo. «Eras muy pequeña. Tenías solo 3 años. Tu verdadera madre murió en un incendio. Yo trabajaba como voluntaria en ese entonces y te encontré en el refugio. Estabas toda sucia de hollín, sin nadie a tu alrededor». Cristina llevó la mano a la boca, el cuerpo tambaleante. «No, no puede ser. Me enamoré de ti en el instante en que te vi», continuó la mujer con lágrimas incontenibles. «Dijeron que tu padre había desaparecido, que no lo encontraron entre los escombros. Yo quise darte una nueva vida, protegerte de ese pasado». Cristina dio un paso atrás, aturdida. El corazón le latía desacompasado y el mundo parecía girar a su alrededor. «Entonces, todo lo que creí era mentira», dijo, con la voz quebrada. «Me hizo creer que mis padres me habían abandonado». La mujer asintió, llorando, incapaz de sostener su mirada. «No quería que cargaras con ese dolor, hija mía. Eras tan pequeña, tan frágil. Pensé que sería más fácil creer en el abandono que vivir con la tragedia». Las lágrimas de Cristina corrían calientes por su rostro. «Mamá», él dijo su nombre, «Martín Álvarez. ¿Ese es el nombre de mi padre?». La mujer dudó, apretando las manos con fuerza, y el silencio que siguió fue más cruel que cualquier respuesta. Finalmente, murmuró: «Sí, es el nombre que estaba en los papeles de adopción». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Cristina. Se sentó sin fuerzas, tratando de entender lo que acababa de oír. Todo lo que Martín había dicho tenía sentido ahora.
el toque, las palabras, la mirada. No era coincidencia ni alucinación, era destino. «Dios mío, Él es mi Padre», susurró, la voz llena de incredulidad y dolor. Cuidé a mi propio padre sin saber quién era. La madre intentó acercarse, pero Cristina se apartó, llorando. «¿Por qué no me lo contó? ¿Por qué?». La mujer no respondió. Solo lloró también, sabiendo que ninguna explicación sería suficiente para remendar el pasado. A lo lejos, el sonido de una sirena se mezclaba con el silencio pesado de la sala. Cristina miró por la ventana conteniendo el llanto. Ahora todo tenía sentido. El cuarto 407, el escalofrío en la piel, la sensación de que algo la llamaba. «Él me reconoció antes de que yo supiera quién era», murmuró con un hilo de voz, y en ese momento sintió algo distinto. No solo el dolor de la revelación, sino también una extraña sensación de completitud, como si el destino por fin le revelara el motivo de haberla llevado hasta ese hospital. Cristina regresó al hospital con el corazón ardiendo. Las palabras de su madre adoptiva todavía resonaban en su cabeza, y cada recuerdo parecía mezclarse con una nueva realidad que no sabía cómo enfrentar. Caminaba por los pasillos como quien carga el peso de dos vidas, la que había vivido hasta entonces y la que ahora comenzaba a revelarse. Al pasar frente a la puerta del cuarto 407, se detuvo. Martín dormía, pero su presencia se sentía diferente. El rostro sereno, el pecho subiendo despacio, el sonido constante del monitor. Era como mirar al propio pasado materializado frente a ella. «Papá», susurró por primera vez, y la palabra le sonó extraña, hermosa y dolorosa al mismo tiempo. Los ojos se le llenaron de lágrimas, y por un instante todo pareció alinearse. El destino, la casualidad, la fe. Pero la duda todavía la corroía. ¿Y si no era verdad? ¿Y si solo era el delirio de un hombre frágil confundiendo recuerdos de otra vida? La incertidumbre dolía más que cualquier respuesta. Esa misma tarde, reuniendo el valor que le quedaba, Cristina buscó al médico responsable. «Quiero hacer una prueba de ADN», dijo con firmeza, aunque la voz le temblaba. El médico levantó la vista del expediente sorprendido. «¿Con el paciente del cuarto 407?» Ella asintió. «Necesito saberlo. No puedo seguir sin saberlo». La resistencia inicial fue como un muro. El médico explicó los trámites, las burocracias, el protocolo ético. «No es tan simple, Cristina. Usted es empleada del hospital y él está en una etapa delicada de recuperación». Pero ella no se rindió. Contó todo lo que había ocurrido, cada detalle, el toque, las palabras, el reconocimiento. Hablaba con tanta emoción que su voz sonaba casi como una súplica. «Él me llamó hija, doctor. Dijo cosas que nadie más sabía. ¿De verdad cree que eso es coincidencia?». El hombre respiró hondo y, vencido por su convicción, respondió: «Está bien, haremos la prueba. Pero prepárese. La verdad no siempre es lo que esperamos». Los días siguientes se arrastraron como una eternidad. Cristina intentaba concentrarse en el trabajo, pero su mente no obedecía. Cada pasillo que limpiaba, cada sala en la que entraba, traía recuerdos, de ella y de Martín. A veces se detenía frente a la ventana y se preguntaba qué haría si el resultado fuera negativo. ¿Podría soportar la idea de haber creído en algo que no era real? Otras veces imaginaba lo contrario. ¿Y si era verdad? ¿Y si ese hombre era realmente su padre? La mezcla de miedo y esperanza la mantenía en constante sobresalto. Era como esperar una sentencia que definiría quién era en realidad. Al quinto día, un sobre blanco fue entregado al equipo médico. El doctor llamó a Cristina a la sala de descanso del personal. El papel parecía común, pero en sus manos pesaba como plomo. El silencio entre ambos era casi insoportable. «¿Quiere que lo lea por usted?», preguntó el médico. Ella negó con la cabeza. «No». «Yo misma». Las manos le temblaban. Abrió el sobre con cuidado, respirando hondo,
como si cada desgarro del papel también abriera su pecho. Sus ojos recorrieron las líneas, y entonces el mundo se detuvo. Compatibilidad genética, 99. 9%. El aire le faltó. Cristina se quedó inmóvil, el papel temblando entre los dedos. El médico la observaba en silencio, respetando aquel momento que trascendía cualquier explicación científica. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera notarlo. «Entonces es verdad», murmuró. «Dios mío, es verdad». Una risa contenida, entrecortada por el llanto, escapó de sus labios. Dobló el papel con cuidado, como quien guarda una reliquia, y salió de la sala sin decir más. El pasillo parecía otro, como si cada luz, cada paso, tuviera ahora un nuevo significado. El sol ya comenzaba a ponerse cuando Cristina cruzó el pasillo del hospital, con el sobre cuidadosamente doblado dentro del bolsillo de su uniforme. El corazón le latía acelerado, no de miedo, sino de una alegría contenida. Finalmente podría decirle a Martín lo que él siempre supo, que ella era su hija. Caminaba con pasos ligeros, casi sonriendo para sí misma, imaginando el momento en que él escucharía la noticia. «Espera a que te lo cuente, papá», murmuró, sintiendo una emoción cálida subirle por la garganta. Pero al doblar el pasillo, el sonido que la recibió no fue el que esperaba. En lugar de la calma habitual, escuchó gritos, pasos apresurados y el pitido estridente de un monitor. El cuarto 407 estaba lleno de médicos y enfermeras. Las voces se mezclaban y el sonido del desfibrilador cortaba el aire como un trueno. Cristina se detuvo en la puerta con la sangre helada. «¿Qué está pasando?», gritó intentando avanzar. Nadie respondió. Entre las batas blancas y los equipos, alcanzó a ver el rostro de Martín, pálido, el cuerpo convulsionando sobre la cama. «Dios mío, papá», intentó entrar, pero una enfermera la detuvo. «Señora, no puede quedarse aquí. Es mi padre», gritó ella, con un desespero que hizo callar el pasillo entero por un instante. El médico levantó la mirada y con gesto grave solo dijo: «Apártense, está entrando en colapso». Cristina se recargó contra la pared, con las piernas temblando. El sonido del monitor cardíaco se volvía irregular, como si el corazón de él luchara contra el propio tiempo. Las lágrimas le corrían por el rostro y el sobre cayó de su mano esparciéndose por el piso. «No, no, ahora no. Por favor, Dios, no ahora», susurraba, como si sus palabras pudieran detener la muerte. «Acabo de encontrarlo. No puedes llevártelo ahora». Los gritos resonaban en su cabeza, el sonido de los médicos pidiendo sueros, aplicando adrenalina, intentando estabilizarlo. Era un caos perfectamente orquestado, y en medio de él, Cristina sentía que el mundo se desmoronaba. El médico salió rápidamente de la sala con el rostro tenso y se acercó a ella. «Está en falla hepática aguda. Necesitamos un trasplante inmediato o no sobrevivirá». Cristina parpadeó aturdida. «¿Trasplante? Pero, ¿de dónde? No hay donadores compatibles, ni tiempo», respondió él volviendo a entrar. Y fue en ese instante cuando su alma decidió antes que su mente pudiera entender. Avanzó, tomó el jaleco del médico y gritó: «¡Use el mío! ¡Usen mi hígado!». Él intentó soltarse, confundido. «Cristina, no entiende, esto es arriesgado, imposible. Usted es madre, tiene un hijo pequeño. No me importa, soy compatible, soy su hija». El equipo dudó. La mirada del médico se cruzó con la de ella. Una mirada que contenía locura y fe, miedo y coraje. «Háganle los exámenes», ordenó finalmente. En minutos, el pasillo se convirtió en un campo de batalla silencioso. El sonido de pasos, papeles que se intercambiaban, luces que parpadeaban. Cristina temblaba, pero mantenía la cabeza en alto. «Dios me lo devolvió y no voy a dejar que te lo lleves otra vez», murmuraba mientras esperaba los resultados. El reloj marcaba cada segundo como una tortura, hasta que el médico regresó, jadeante, con los ojos húmedos. «Eres compatible», dijo,
y el peso de esas palabras cayó sobre todos como una sentencia divina. Ella cerró los ojos y respiró profundo, intentando contener las lágrimas. Entonces no pierdan más tiempo. Se quitó el gafete del cuello, el uniforme de limpiadora, y se lo entregó a una enfermera. Ahora no soy empleada, soy hija. El médico aún trató de disuadirla. Podrías no sobrevivir a la cirugía. Cristina le sostuvo el brazo con firmeza. Si él muere, yo tampoco sobreviviré. Así que, por favor, lléveme. Había tanta fuerza en sus palabras que nadie se atrevió a contradecirla. En pocos minutos ya la llevaban en una camilla junto a la de su padre, ambos rumbo al quirófano. Mientras pasaban por los pasillos iluminados, Cristina giró el rostro hacia él. «Papá, ¿me escuchas? Te voy a salvar. ¿Sí? Igual que tú lo hiciste conmigo una vez». Una lágrima cayó de sus ojos cerrados y ella sonrió en medio del dolor. «Ahora me toca a mí». El sonido de las puertas metálicas cerrándose resonó por los pasillos como un trueno distante. El hospital, antes indiferente, ahora latía con la fuerza de un amor que desafiaba la razón. El amor de una hija que estaba a punto de entregar literalmente su vida por aquel que le dio la suya. Y entonces, el silencio. Solo el sonido rítmico de las máquinas y el murmullo de los médicos preparando la cirugía. Afuera la noche parecía contener la respiración. Cristina, recostada en la camilla fría, miró al techo e hizo una última oración. «Señor, si esta es mi hora, déjame al menos salvarlo primero». Y antes de que el anestesiólogo colocara la máscara sobre su rostro, murmuró, casi en un susurro, «Gracias por permitirme encontrarlo». Las luces se volvieron borrosas, el sonido se distorsionó, y todo se hundió en una quietud casi divina. El hospital amaneció envuelto en una luz suave, casi dorada, como si el sol se hubiera levantado solo para presenciar el milagro que había sucedido allí. Cristina despertó lentamente, aún bajo el efecto de la anestesia. El cuerpo le dolía, pero su corazón latía tranquilo, lleno de algo que no sabía explicar. El sonido de las máquinas a su alrededor recordaba el compás de un corazón, el de ella y el de él, ahora entrelazados por algo que ni el tiempo ni la muerte pudieron separar. Giró el rostro despacio y vio, a través del vidrio, la habitación de al lado. Martín estaba ahí, acostado, aún frágil, pero vivo. Un nudo se formó en su garganta. Quiso levantarse, pero su cuerpo no respondía. «Sobrevivió», susurró, y las lágrimas brotaron, de puro alivio. Los días siguientes fueron de una recuperación lenta. Cristina, aunque agotada, insistía en quedarse en el cuarto contiguo, durmiendo sentada, observando el movimiento de las enfermeras. A veces alcanzaba a escuchar la respiración de él, y eso bastaba para renovarle las fuerzas. Una mañana tranquila, mientras el sol atravesaba las ventanas y teñía el piso de luz amarillenta, un médico se acercó y dijo: «Despertó». El corazón de Cristina se aceleró. Con dificultad se levantó, conteniendo el dolor en el abdomen, y caminó hasta el cuarto 407. Abrió la puerta con cuidado, el cuerpo temblando, y encontró a Martín despierto, con los ojos abiertos, mirando al techo como quien ve el cielo por primera vez después de un largo invierno. Cuando la vio, una sonrisa débil se formó en sus labios. «Cristina». La voz salió ronca, entrecortada, pero llena de ternura. Ella se acercó, las lágrimas ya corriendo por su rostro. «Papá, ¿está bien?». Él asintió con esfuerzo, los ojos húmedos. Tú me salvaste». Cristina tomó su mano sintiendo el calor que parecía haber regresado a su piel. No podía dejarlo ir. Acabo de encontrarlo. No iba a perderlo otra vez. Martín respiró hondo, y su mirada se llenó de una tristeza profunda, antigua. «Necesito contarte lo que pasó», dijo con voz temblorosa. «Necesito que sepas por qué no estuve ahí». Cristina apretó su mano, con el corazón latiendo con fuerza. «No tiene que hacerlo, papá.
Lo que pasó, pasó, pero él negó con la cabeza, con lágrimas deslizándose por las comisuras de los ojos. No, hija mía, tienes que saberlo. Yo estaba ahí, el día del incendio. Las palabras cayeron como cuchillas, rompiendo el silencio de la habitación. La casa se incendió de madrugada. Tu madre y tú estaban dormidas. Intenté sacarlas de ahí, pero el fuego se extendió demasiado rápido. Logré llegar al cuarto y sacarte de los brazos de ella, pero cuando volví por tu madre el techo se vino abajo. Su voz se quebró. Grité. Intenté regresar, pero no pude. Y desde ese día, nunca volví a respirar igual. Cristina llevó las manos a la boca, el rostro empapado en lágrimas. Entonces, ¿usted me salvó? Él asintió con la mirada perdida entre el arrepentimiento y el amor. Sí, te saqué de ahí, pero algo golpeó mi cabeza durante la explosión. Estuve en coma por semanas. Cuando desperté nadie sabía dónde estabas. Me dijeron que una familia te había adoptado y que tu nombre había cambiado. Te busqué. Dios sabe cuánto te busqué. Pero mientras más lo intentaba, más perdía. El trabajo, la casa, la fe. Cerró los ojos y lloró. Caí en desgracia, Cristina, y lo que más me dolía no era el fuego que destruyó nuestro hogar, era el vacío de no saber si mi hija seguía viva. La habitación quedó en silencio, el sonido de los monitores se volvió distante y el tiempo suspendido. Cristina apoyó la frente en la mano de él y lloró como quien libera una vida entera de dolor. No lo sabía. Viví creyendo que me habían abandonado. Y usted, todo ese tiempo tratando de encontrarme. Él acarició su rostro con los dedos temblorosos. Fallé contigo, hija. Fallé como hombre, como padre. Pero Dios me dio una segunda oportunidad. Y tú fuiste el instrumento de ese milagro. Cristina lo abrazó, sintiendo el corazón de él latir débil pero real. No falló, papá. Usted sobrevivió para salvarme. Y eso es lo que importa. Martín lloró en silencio, el rostro hundido en su hombro. Era un llanto de alivio, de perdón, de redención. Pasé años soñando con este momento, murmuró. Pensé que moriría sin poder pedir perdón. Cristina lo abrazó más fuerte y susurró, lo perdono y lo amo. Lo que pasó no fue su culpa. Ahora vamos a empezar de nuevo, juntos. Él sonrió, y en esa sonrisa había paz, la paz de quien finalmente encuentra lo que buscó toda la vida. Afuera, el sol iluminaba la habitación con una luz casi celestial, como si el universo entero se inclinara ante ese reencuentro. Por un instante, nadie dijo nada. Solo se miraron, padre e hija, dos sobrevivientes de una tragedia que el tiempo quiso borrar, pero que el amor insistió en restaurar. Y en ese silencio pleno, sin necesidad de palabras, Cristina sintió que aquel abrazo, el primero de verdad, sanaba heridas que ni el fuego ni los años pudieron destruir. Los días siguientes fueron distintos a todo lo que Cristina había vivido. El hospital, que antes parecía frío e impersonal, ahora se había convertido en escenario de pequeños milagros cotidianos. Sus pasos por los pasillos ya no eran apresurados ni cansados, tenían propósito. Martín se recuperaba bien, más fuerte cada día, y cada sonrisa suya era una victoria compartida. Cristina solía llevar flores al cuarto, acomodarle la almohada, contarle pequeñas historias del día a día. Pero había un detalle que faltaba en esa nueva vida: Daniel. El niño preguntaba cada noche por el señor del hospital, del que su mamá decía que estaba mejorando. Cristina sabía que era hora de unir lo que el destino había separado. Una mañana soleada, tomó la mano de su hijo y lo llevó al cuarto 407. El corazón le latía rápido, una mezcla de alegría y nerviosismo. Daniel, curioso, caminaba en silencio, con la mirada llena de expectativa. Cuando llegaron a la puerta, Cristina se detuvo y se agachó frente a él. «Hijo, ¿recuerdas del hombre del que te hablé? Él es mi papá, y tu abuelo». Daniel abrió mucho los ojos, sorprendido. «¿Mi abuelo?
Ella asintió, sonriendo. Sí, amor, y va a estar muy feliz de conocerte. El niño apretó más fuerte su mano y juntos entraron al cuarto, donde Martín, sentado en la cama, leía un periódico con los lentes resbalándole por la nariz. Al verlos, Martín levantó la mirada y sonrió de una manera que iluminó todo el lugar. Cristina sintió que el corazón se le apretaba de ternura. «Papá, él es Daniel», dijo emocionada. El niño dudó un instante, luego dio 2 pasitos tímidos y susurró: «Hola, abuelo». Martín dejó el periódico, se quitó los lentes y extendió los brazos. «Ven acá, campeón». Daniel subió a la cama con cuidado y el hombre lo abrazó con fuerza, cerrando los ojos como quien sostiene el tiempo entre sus brazos. Cristina observaba en silencio, las lágrimas cayendo, sintiendo que finalmente el ciclo se cerraba. Aquello era más que un encuentro. Era un renacimiento. Desde ese día, el cuarto 407 dejó de ser un espacio de dolor y se convirtió en el corazón de una nueva familia. Daniel adoraba visitar a su abuelo y escuchaba fascinado las historias que Martín contaba. Algunas eran reales, sobre la infancia de su hija, el viejo jardín, los juegos con canicas, y otras inventadas, llenas de reyes, dragones y milagros. Lo importante, decía Martín sonriendo, es creer que a veces lo imposible sí sucede. Cristina reía, sentada junto a la cama, sintiendo que su padre había vuelto a ser, de algún modo, aquel hombre soñador que el destino había querido borrar. Cuando por fin recibió el alta, Martín se fue a vivir con Cristina y Daniel. El primer desayuno de los 3 juntos fue una escena simple, pero llena de significado. La mesa tenía pan, café y risas. Daniel balanceaba las piernas en la silla, contando historias de la escuela, mientras Martín lo escuchaba como si cada palabra fuera un tesoro. «Hablas igual que tu mamá cuando tenía tu edad», dijo, y Cristina sonrió, sorprendida por la familiaridad de ese cariño. Por primera vez en muchos años, sintió que su casa tenía sonido de familia, ese sonido inconfundible de vida que se cuela incluso en los silencios. Las tardes se llenaron de nuevas rutinas. Daniel jugando en el patio, Martín sentado en la terraza con una cobija sobre los hombros, mirando al niño correr de un lado a otro. A veces llamaba a Cristina y decía con la mirada húmeda: «¿Sabes, hija? Pensé que lo había perdido todo, pero Dios me devolvió incluso lo que no sabía que aún podía tener». Y ella, sonriendo, respondía: «Solo se tardó un poco en darte el regalo, papá, pero llegó». Él reía, y el sonido de esa risa, suave, sincera, era como música, llenando el aire con una ligereza que el tiempo, por tanto tiempo, les había negado. Una de esas tardes, mientras el sol se ponía y el cielo se teñía de oro y lila, Daniel se acercó a su abuelo y preguntó: «Abuelo, ¿cuando morimos nos convertimos en estrellas de verdad?». Martín miró al cielo pensativo y respondió: «Creo que sí». Pero hay personas que brillan antes de ir al cielo. El niño rió confundido y lo abrazó. Cristina, desde la puerta, observaba la escena con el corazón apretado de emoción. En ese instante, entendió que el verdadero milagro no había sido el despertar del coma, sino el despertar del amor. Un amor que había atravesado fuego, tiempo y olvido, y que ahora se extendía hacia una nueva generación. Esa noche, al acostar a Daniel, Cristina lo observó abrazado al dibujo que había hecho. Ella, su abuelo y él, tomados de la mano bajo un sol grande y brillante. «Somos una familia ahora, ¿verdad, mamá?», preguntó el niño, somnoliento. Cristina sonrió, acariciándole el cabello. «Sí, hijo, y nada, ni el tiempo, va a cambiar eso». Afuera, la luna brillaba serena y el viento susurraba por las ventanas abiertas. En la habitación de al lado, Martín dormía tranquilo con el rostro en paz, como quien, después de perderlo todo, finalmente recupera lo que ni el fuego, ni el tiempo, ni el silencio pudieron borrar: el amor. Era el atardecer. El cielo dorado se reflejaba en los rostros tranquilos de Martín, Cristina y Daniel,
que caminaban juntos por la plaza frente al hospital. El viento suave jugaba con el cabello del niño, y sus risas se mezclaban con el sonido distante de las hojas movidas por la brisa. Martín caminaba despacio, apoyado en el brazo de su hija, mientras el nieto saltaba adelante, sosteniendo un helado que comenzaba a derretirse. «Despacio, campeón, o vas a terminar todo sucio», bromeó el abuelo, y Daniel respondió con una sonrisa traviesa. «Pero así es más divertido, abuelo». Cristina observaba a los dos y sentía el corazón ligero, como si todo lo vivido hasta ese momento finalmente tuviera sentido. Miró a Martín y dijo, con voz suave, «Ve, papá, tenía razón, lo desperté». Pero no solo del coma. Él se detuvo un instante con los ojos húmedos y respondió, «Sí, me despertaste para la vida, hija mía, para todo lo que pensé que había perdido para siempre». Daniel, curioso, miró a ambos y preguntó, «¿De qué están hablando?». Martín sonrió y se agachó un poco para quedar a la altura del niño. «De los milagros, pequeño. A veces no caen del cielo, a veces tienen nombre, voz y un abrazo que nunca se olvida». Cristina rió conmovida y puso la mano sobre el hombro de su padre. «Y a veces», agregó mirando a Daniel, «llegan en forma de niño». El niño abrió los ojos con sorpresa, sin entender del todo, y respondió, «¿Entonces yo también soy un milagro?». Martín y Cristina se miraron y sonrieron en silencio, antes de que él dijera, «El más grande de todos». Y allí, entre risas, pasos lentos y un atardecer que parecía bendecir ese reencuentro, los tres siguieron caminando juntos. No como sobrevivientes de un pasado de dolor, sino como testigos vivos de que el amor, cuando es verdadero, es el único milagro que nunca se apaga. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. En el patio lujoso de la empresa, el millonario dejó a su hijo sentado solo, un niño sordo desde que nació. Fue en ese instante cuando una niña pobre se acercó, habló en señas y ganó su confianza. Entonces, con delicadeza, puso la mano en su oído y sacó algo vivo que se retorcía entre sus dedos. Lo que ocurrió segundos después desafió toda lógica y cambiaría para siempre la vida de aquel padre y de aquel hijo. El patio de la empresa relucía como una tarjeta de presentación de lujo. Jardines recortados con perfección, paredes claras reflejando la luz de la tarde y un suelo de piedras pulidas que denunciaba el poder de quien mandaba allí. Alejandro Morales, dueño del imperio que vendía champús, jabones y lociones hechos de plantas naturales, sin procesos industrializados, como siempre le gustaba recalcar, caminaba apresurado, acomodando el traje impecable. Vanidoso, obsesionado por las ganancias y por su propia imagen, exhibía la postura de un hombre victorioso. A su lado, su hijo de 9 años, Daniel, lo seguía en absoluto silencio, como hacía desde que había nacido sordo. Al llegar al portón, Alejandro se detuvo bruscamente. «Rayos, olvidé un documento importante sobre la mesa», murmuró, ajustándose la corbata. Se inclinó, miró al niño y le señaló rápidamente en señas. «Espera aquí, regreso enseguida». Daniel solo asintió con una sonrisa contenida, sentándose en el banco de piedra cerca del jardín. El padre se dio vuelta y desapareció por el pasillo de vidrio, dejando al hijo envuelto en el ruido mudo de autos y pasos que nunca llegaban hasta él. Fue entonces cuando una niña apareció, viniendo del portón lateral. Delgada, descalza, con ropas raídas que apenas la protegían del viento. A pesar de la apariencia frágil, había firmeza en sus ojos oscuros, una dulzura mezclada con algo que recordaba a un coraje antiguo. Se acercó a Daniel despacio, como quien teme asustar a un pajarito. El niño la miró, curioso,
e instintivamente comenzó a señalar. «¿Quién eres tú?». Ella sonrió, levantando las manos con naturalidad, respondiendo en señas, para sorpresa de él. «Me llamo Francisca. ¿Puedo sentarme aquí?». Daniel abrió mucho los ojos. Era raro encontrar a alguien de fuera que se esforzara en hablar con él en su lengua. «¿Sabes señas?», preguntó con movimientos rápidos, casi desconfiado. Francisca asintió, los gestos llenos de cuidado. «Aprendí para hablar con niños como tú. No me gusta ver a nadie solo». El niño, por primera vez en mucho tiempo, se relajó. Conversaron brevemente sobre el viento frío que soplaba en el patio, sobre cómo el cielo parecía distinto visto desde allí. Había ternura en los movimientos de la niña, como si cada señal llevara consigo calor humano. De repente, ella inclinó la cabeza y entrecerró los ojos hacia el rostro de Daniel. Se acercó y señaló. «¿Puedo ver algo en tu oído? No va a doler, te lo prometo». El niño dudó, pero la mirada de ella transmitía una confianza difícil de rechazar. Asintió despacio. Francisca levantó la mano y con una delicadeza impresionante metió los dedos finos en el oído de él. Daniel se estremeció asustado, pero no había dolor, solo una presión extraña. Segundos después, un sobresalto recorrió su cuerpo, y entonces sucedió. Del oído de Daniel, la niña sacó una pequeña larva, viva, que se retorcía entre sus dedos. Fue en ese mismo instante cuando Alejandro volvió corriendo por el patio y el choque lo alcanzó como una descarga eléctrica. «Dios mío, ¿qué está pasando?», gritó, pero su voz se perdió ante algo todavía más fuerte. Daniel, con la mano en el oído, murmuró un sonido, un susurro ronco, incompleto, pero era la primera vez que oía su propia voz. Sus ojos se llenaron de lágrimas y Alejandro se congeló, dándose cuenta de que su hijo, por primera vez, estaba empezando a escuchar. Francisca, sin inmutarse, levantó la mirada hacia el hombre y con firmeza dijo en voz clara: «Esos productos de plantas muertas que ustedes venden están llenos de huevos como este». La frase cortó el aire como una sentencia. Antes de que él pudiera reaccionar, ella se dio la vuelta y corrió hacia la calle, desapareciendo entre la multitud que pasaba. Alejandro se quedó sin aliento, entre el horror de la revelación y la maravilla de lo imposible. Atónito, cayó de rodillas frente a Daniel y lo atrajo hacia un abrazo apretado. El niño lloraba, los sonidos aún confusos, pero abrazaba al padre de vuelta, como si ese momento fuera la traducción de todo lo que nunca había podido decir. Alejandro, con los ojos llorosos, acariciaba su rostro, intentando creer en lo que estaba sucediendo. El silencio de toda una vida acababa de romperse. El abrazo de Alejandro y Daniel aún era apretado cuando él tomó la decisión de correr al hospital. El empresario, en shock por lo que había visto en el patio, y tomado por una mezcla de miedo y esperanza, llevó al hijo para que lo examinaran. «Por favor, ayuden a mi niño», imploró, la voz temblorosa, al ser recibido por los enfermeros. Daniel, aún confundido, murmuraba sonidos desconexos, llevándose la mano al oído como si quisiera asegurarse de que aquello era real. Su mirada, asustada, buscaba la del padre, que solo repetía en señas: «Está todo bien, hijo, todo está bien». El pasillo blanco del hospital parecía alargarse sin fin, tragando al padre y al hijo en su claridad fría. Alejandro caminaba al lado de la camilla, la corbata floja, el rostro sudado, los ojos enrojecidos por la tensión. Cada paso era acompañado por el sonido metálico de las ruedas resonando en las paredes. Sentía el corazón martillar contra el pecho, no solo por el miedo, sino por la culpa creciente. «¿Cómo no lo noté? ¿Cómo nunca vi nada?», pensaba, tragando en seco. A cada mirada de Daniel, a cada gesto inseguro del niño intentando comprender lo que pasaba, Alejandro se sentía más pequeño, aplastado por su propio descuido. Horas después, en la sala de exámenes, los médicos trajeron imágenes que hicieron que la sangre de Alejandro se helara. El oído de Daniel estaba marcado por cicatrices internas
inflamaciones antiguas que se habían solidificado alrededor del parásito retirado. Este organismo estuvo alojado durante años, dijo uno de los especialistas, frunciendo el ceño. Es un tipo de gusano resistente, alojado en cavidades húmedas. Causó daños irreversibles, pero el alivio inmediato de los síntomas sugiere que la remoción abrió camino a nuevas percepciones sonoras. Alejandro apenas respiraba. Años. El pensamiento lo golpeó como un puñetazo. Años de silencio, de dolor, de soledad no percibida. «Hay algo más», completó otro médico, depositando un frasco sobre la mesa. Dentro, bajo un líquido translúcido, la larva se retorcía levemente, viva, grotesca. El análisis inicial indica que el ADN de este parásito es compatible con microorganismos encontrados en sustancias vegetales utilizadas en cosméticos no industrializados. Alejandro abrió mucho los ojos. El pecho se le apretó. Conocía bien esa descripción. Eran los mismos extractos crudos que su empresa presumía como más puros que cualquier competidor. Un flash doloroso invadió su mente. Recordó el lanzamiento de una línea infantil que había acelerado años atrás para vencer a la competencia. Recordaba los frascos distribuidos como obsequios a los empleados, enviados a sus casas como prueba de confianza. Recordaba haber llevado algunos al baño de la mansión, orgulloso de mostrar que hasta su propio hijo usaba los productos de su padre. De pronto, la imagen de Daniel, aún bebé, con espuma sobre la cabeza y ojos cerrados, irrumpió en su memoria. El estómago se le revolvió. Él mismo le había dado al niño el veneno que lo silenció. Alejandro apoyó las manos en la mesa fría, intentando mantenerse en pie. Las palabras de los médicos resonaban como martillazos. Su hijo no nació con sordera total. Lo que lo aisló fue la progresión silenciosa de esas infecciones. Y todo indica que tuvieron origen en este parásito. El empresario cerró los ojos con fuerza, pero las lágrimas escaparon, ardiendo como hierro candente. Daniel, sentado en la silla al lado, observaba al padre en silencio, intentando descifrar la escena. Estiró su manita y tocó el brazo de él, como diciendo, «Estoy aquí». La culpa subió por la garganta de Alejandro como ácido. Se inclinó, sostuvo el rostro del hijo entre sus manos y por primera vez en mucho tiempo no intentó esconder su vulnerabilidad. «Mi niño, perdóname, no lo vi, no quise ver», susurró, con los ojos nublados. Daniel no entendió todas las palabras, pero entendió el llanto, el abrazo apretado, el temblor en el cuerpo del padre. Y en ese momento, el peso de años de indiferencia y vanidad comenzó a destrozar la armadura de Alejandro. Pero las palabras de la niña aún resonaban como una sentencia. Esos productos de plantas muertas están llenos de estas cosas. Y aunque intentara apartarlas, sabía que esa verdad exigiría ser enfrentada de frente. La noche apenas se había despedido cuando Alejandro, exhausto, bajó las escaleras de su mansión. El rostro estaba abatido, las ojeras profundas delataban la madrugada en vela, y cada paso parecía cargar el peso de las palabras de los médicos. El parásito no había sido solo un azar cruel, era fruto de las sustancias que él mismo había autorizado usar. El recuerdo de la larva dentro del frasco lo perseguía. Al atravesar el portón de hierro de la casa, se detuvo de repente. Allí, sentada en la banqueta, estaba la niña. El cabello despeinado, la ropa raída, los pies descalzos en contacto directo con el cemento frío. Francisca lo miraba en silencio, como si hubiera esperado toda la noche ese encuentro. Alejandro sintió el corazón acelerarse. Se acercó, forzando la voz a sonar firme. «¿Tú otra vez? ¿Qué haces aquí?» Ella no respondió de inmediato. Solo levantó el rostro, y en sus ojos había algo imposible de ignorar. Una firmeza serena, como quien sabe que carga con una verdad más grande que cualquier fortuna. «Si necesitas comida o dinero,
Puedo darte. Solo tienes que pedirlo, dijo Alejandro impaciente. Estaba acostumbrado a resolver todo con cifras, pero Francisca negó con la cabeza y respondió con un hilo de voz firme. No vine por eso. El empresario suspiró hondo, irritado. Entonces, ¿qué quieres? Ella se levantó lentamente, limpiándose las manos sucias en la ropa y disparó. Quiero que entiendas que no fue solo tu hijo. No escuchaste a Daniel, pero tampoco escuchaste a los demás niños que tu empresa dejó en silencio. Alejandro frunció el ceño, sorprendido. ¿De qué hablas? Yo siempre busqué lo mejor. Creé una marca para llevar salud y bienestar. Francisca dio un paso al frente, mirándolo de frente sin miedo. Bienestar, repitió, la voz cargada de ironía. Mientras vendías champú, jabón y loción como si fueran hechos de pureza, niños en escuelas, en albergues y hasta dentro de sus propias casas se enfermaban. Usaban tus frascos y en lugar de salud, recibían dolor. No fue solo Daniel quien cargó gusanos en los oídos. Tú llevaste eso a muchos. Aquellas palabras atravesaron a Alejandro por dentro. Intentó mantener la compostura, pero la voz le falló. Estás exagerando. Nosotros siempre seguimos principios. Siempre buscamos la verdad de la naturaleza. Francisca no retrocedió. ¿Naturaleza? ¿Llamas naturaleza a lo que nace de plantas muertas? ¿Llamas cuidado al veneno que vendes? ¿Cuántas veces aceleraste lanzamientos, ignoraste pruebas, solo para ver subir los números? ¿Cuántas veces pensaste en la ganancia antes de pensar en los rostros de los niños que usarían tus productos? Alejandro llevó la mano a la frente, sintiendo la respiración pesada. Cada frase de ella era una cuchilla cortando sus justificaciones. Intentó argumentar, pero solo encontró vacío. Yo no sabía, balbuceó, las palabras sonando frágiles incluso para sí mismo. Francisca levantó el mentón y sus ojos brillaron con una mezcla de dolor e indignación. No quisiste saber. Hay una diferencia enorme. El silencio de Daniel fue solo uno de los ecos de tu elección, pero hay muchos otros ecos por ahí. Niños que nunca viste, que nunca escuchaste. El peso de esas acusaciones hizo que Alejandro retrocediera, apoyándose en el portón. La voz de la niña no era solo la de cualquier niña, era la de un espejo cruel, reflejando todo lo que él había intentado esconder bajo contratos y campañas publicitarias. Las lágrimas llegaron sin que pudiera contenerlas. Le di todo a mi hijo, murmuró, intentando aferrarse a alguna defensa. Francisca se acercó más, casi en un susurro, y concluyó, le diste cosas, pero nunca te diste a ti mismo. Ni a él ni a nadie. En ese instante, Alejandro sintió la armadura hacerse pedazos de forma irreversible, y aunque el sol ya iluminaba el jardín, para él, la mañana parecía más oscura que cualquier noche. Alejandro pasó el resto del día inquieto, caminando de un lado a otro por la mansión. Las palabras de la niña lo acompañaban como fantasmas. No fue solo tu hijo, no quisiste saber, resonaban en su mente, y cada repetición abría una nueva herida. Esa noche apenas pudo dormir, y cuando el sueño finalmente lo venció, los sueños estuvieron poblados de voces de niños que nunca había escuchado, pidiendo ayuda. Al amanecer, exhausto y abatido, caminó hasta la sala de estar y se quedó en shock. Francisca estaba allí, sentada en el suelo, con Daniel a su lado como si siempre hubiera pertenecido a ese espacio. Daniel sonreía, algo raro en él. Estaba frente a la niña, con las manos danzando en el aire en señas rápidas y alegres. Alejandro se quedó paralizado en la puerta, observando la escena. Nunca había visto a su hijo tan vivo en una conversación. Francisca, paciente, acompañaba cada gesto, respondiendo en señas con naturalidad. Sus ojos brillaban de empatía, y los movimientos estaban llenos de una ternura que Alejandro jamás había sabido transmitir. Se acercó despacio, aún aturdido, y murmuró, ¿de qué están hablando? Daniel se volteó e hizo una seña breve, sonriendo. Francisca tradujo en voz baja,
Me cuenta que dibuja con el dedo en el aire cuando está solo. Dice que inventa historias invisibles. El empresario sintió el pecho apretarse. Esa era una parte de su hijo que jamás había conocido. Se acercó más, intentando incluirse. ¿Puedo participar?», preguntó con la voz entrecortada. Daniel, en ese mismo instante, desvió la mirada, cruzando los brazos. El silencio fue tan pesado como un muro. Alejandro sintió el rechazo desgarrarlo por dentro. Francisca entonces levantó las manos y señaló al niño. «Está bien, déjalo intentar». Pero Daniel permaneció cerrado, con el semblante duro, el cuerpo retraído. Alejandro suspiró, derrotado, y se alejó unos pasos. Fue entonces cuando Francisca se puso de pie, la mirada firme como siempre, y dijo en voz clara: «¿Quieres que él diga, te amo? Entonces, primero déjalo decir, estoy enojado». La frase cayó sobre Alejandro como un rayo. Abrió los ojos de par en par, incapaz de responder. La niña volvió a sentarse al lado de Daniel, tocándole levemente el hombro y señaló: «Está bien sentir enojo. Él necesita saberlo». El niño la miró sorprendido, como si alguien por fin hubiera autorizado lo que siempre había estado atrapado dentro de él. Las manos de Daniel comenzaron a moverse en señas intensas, rápidas, casi desordenadas. Francisca lo acompañaba, asintiendo con la cabeza, traduciendo en voz firme: «Dice que te extraña, que nunca estás en casa, que quisiera que lo miraras a él y no al teléfono, que cuando hablas de trabajo se siente invisible». Cada palabra era como un dardo atravesando a Alejandro, que llevó la mano al rostro, sintiendo las lágrimas arderle. «Dios mío», murmuró, tambaleándose hacia atrás. Francisca lo miró con la seriedad de quien carga el dolor de muchos. «Él no necesita que seas un hombre poderoso, necesita que seas un padre, necesita que aprendas a escuchar, aun cuando no haya ningún sonido». Alejandro cayó de rodillas, las manos en el suelo frío, intentando contener el llanto. Daniel lo observaba, dudoso, y por primera vez parecía percibir que el padre estaba desnudo, despojado de toda armadura. El silencio que reinó en esa sala no era vacío. Era un silencio lleno de significados, de palabras no dichas, de dolores que nunca habían tenido espacio. Alejandro levantó los ojos nublados hacia su hijo, deseando decir 1000 cosas, pero incapaz de articular una. Francisca, con la dulzura firme que le era natural, tocó el hombro del empresario y susurró: «Escucha, solo eso, escucha». Y en ese instante, él comprendió que aprender a escuchar sería la mayor batalla de su vida. A la mañana siguiente, Alejandro despertó con los ojos hinchados y la mente en torbellino. La voz de Francisca aún resonaba, mezclada con el desahogo de su propio hijo. «Nunca estás en casa. Me siento invisible». Esas frases lo atravesaban como cuchillas, obligándolo a enfrentar una verdad que siempre había evitado. Cuando bajó al jardín, encontró a Francisca esperándolo, de pie, con el rostro serio y los pies descalzos, manchados de tierra. Daniel estaba a su lado, sosteniendo su mano. Alejandro sintió que el corazón se estremecía. Ya no era él quien le daba seguridad al hijo, sino aquella niña desconocida. «Ven conmigo», dijo ella con firmeza, como quien no acepta discusión. El empresario vaciló, pero Francisca ya caminaba hacia el portón. La siguió sintiéndose como un reo llevado a juicio. El auto de lujo parecía desentonar con la figura de la niña, pero fue allí donde ella entró, junto a Daniel, sin pedir permiso. Alejandro condujo en silencio, guiado por las instrucciones cortas que ella daba. Minutos después, se detuvieron frente a una escuela pública de muros descascarados y ventanas oxidadas. Los niños jugaban en el patio, pero algunos tosían insistentemente. Francisca señaló discretamente a una niña de trenzas que se rascaba los oídos sin parar. «Ella usó el champú de tu marca», dijo. «Ahora siente dolores constantes. Su madre no tiene dinero para llevarla al médico». Alejandro bajó del auto, atónito.
El contraste entre aquel escenario precario y la imagen de lujo que su empresa vendía fue como un golpe en el estómago. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Una mujer se acercó, con un bebé en brazos y la mirada cansada. Reconoció el logotipo impreso en una bolsa plástica que ella cargaba. Era de un kit de donaciones que su equipo de marketing había promovido meses atrás. «Gracias por el regalo», dijo la mujer con voz amarga. «Desde que lo usamos, mi hijo no deja de llorar en las noches». Alejandro tragó en seco, incapaz de responder. Francisca no le dio tiempo de respirar. «Aún no termina», advirtió, llevándolo a otra dirección. Ahora estaban frente a un albergue infantil. El portón chirrió al abrirse, revelando pasillos fríos donde decenas de niños compartían colchones gastados. Algunos se rascaban los oídos, otros lloraban bajito. La directora, una señora de mirada firme, no escondió la indignación al ver a Alejandro. «Ustedes mandaron cajas enteras de esos productos. Dijeron que era caridad, pero solo trajeron problemas». Alejandro quiso hablar, justificarse, pero Francisca le lanzó una mirada cortante que lo silenció. Cada rostro que veía era el reflejo de Daniel. Niños de distintas edades, todos marcados por síntomas que pudieron haberse evitado. El empresario sentía que le faltaba el aire. Yo no sabía», murmuró, casi implorando absolución. Francisca no retrocedió. «No sabías porque no quisiste. Cerraste los ojos. Preferiste las ganancias. Por cada frasco vendido, alguien pagaba el precio con dolor». Las palabras resonaron en el albergue, llenando el silencio pesado de verdades ineludibles. El recorrido siguió por pequeñas casas, callejones escondidos, lugares donde el brillo de su empresa jamás llegaba. Rostros pálidos, madres exhaustas, niños con cicatrices invisibles. Alejandro se sentía aplastado. Las paredes de su arrogancia caían pedazo a pedazo. Intentó justificarse, hablar de pruebas, de reportes que firmaba sin leer. Pero Francisca lo interrumpió, señalando a una niña delgada que jugaba con un frasco vacío de la marca. «Ella no sabe lo que es un reporte. Solo sabe que siente dolor. Eso es lo que significó tu firma para ella». El corazón de Alejandro parecía a punto de estallar. El peso de la culpa era tan intenso que apenas podía respirar. Las imágenes se acumulaban en su mente como una procesión de acusaciones silenciosas. Niños olvidados, familias ignoradas, destinos marcados por su prisa en alcanzar cifras. Sintió el estómago revolverse y se apoyó en un muro como si fuera a desmoronarse. Daniel, a su lado, observaba todo con ojos atentos, comprendiendo por fin que no era solo él quien había sufrido. Y en ese instante, la verdad cayó con violencia. El imperio que había construido con tanto orgullo no era más que un castillo levantado sobre cuerpos frágiles. Francisca no necesitó decir nada más. Bastó su silencio, lleno de significados, para que Alejandro entendiera que, por primera vez, estaba viendo lo que nunca quiso ver. El día ya avanzaba cuando Francisca pidió a Alejandro que hiciera una última parada. Su voz no tenía prisa, pero había una gravedad ineludible en cada palabra. «Ahora vas a ver lo que escondes de ti mismo». El empresario, ya sin fuerzas para discutir, siguió la ruta indicada. El auto lujoso atravesó calles estrechas, cubiertas de polvo, hasta detenerse frente a un enorme portón de hierro oxidado. El lugar parecía abandonado. Maleza crecía alrededor. Ventanas rotas delataban años de descuido. Alejandro frunció el ceño. «Ese terreno es de mi empresa», murmuró con el corazón acelerado. Francisca solo asintió con la cabeza. «Entra». Con pasos temblorosos, empujó el portón, que rechinó como si protestara. El olor lo golpeó primero. Un hedor agrio, nauseabundo, tan intenso que le contrajo la garganta. Al cruzar la entrada, sus ojos se abrieron de par en par ante el escenario, montañas de cajas rotas, pilas de frascos hinchados, empaques de colores aún brillando bajo el polvo.
Era como caminar dentro del esqueleto de su propio imperio. El suelo estaba cubierto por líquidos que escurrían de botellas vencidas y etiquetas que alguna vez exhibieron eslóganes de salud y pureza, ahora se deshacían en pedazos sucios. Alejandro llevó la mano a la nariz, intentando contener la náusea, pero el olor se volvía cada vez más sofocante. «Dios mío», susurró, la voz casi apagada. Francisca caminaba unos pasos adelante, descalza, sin vacilar. «Esto es lo que queda cuando quieren que todo parezca limpio. Ustedes esconden la basura en vez de enfrentarla». Se volteó y lo encaró de frente. «¿Cuántos lotes fueron tirados aquí, mientras los niños allá afuera recibían los que sobraban? ¿Cuántas veces preferiste fingir que todo estaba perfecto?» El empresario tambaleó entre las pilas, reconociendo etiquetas antiguas. Allí estaba la línea infantil que tanto había promovido, con dibujos tiernos de animales en los envases. Allí estaban las fragancias exclusivas que había acelerado para lanzamientos. Todo allí, ahora deformado, hinchado, a punto de explotar como heridas abiertas. Con cada caja reventada, parecía escuchar el eco de las carcajadas que soltaba en juntas directivas, cuando alguien se atrevía a cuestionar la prisa de los lanzamientos. «No tenemos tiempo que perder», decía él. Ahora, esas palabras se transformaban en martillazos dentro de su cabeza. El aire se volvió insoportable. Alejandro tambaleó, llevó la mano a la boca y no resistió. Vomitó, inclinándose frente a sus propios restos. El sonido seco resonó en el galpón y quedó allí, de rodillas, temblando, como un hombre despojado de toda dignidad. Francisca, firme, no mostró compasión. Sus ojos cargaban más verdad que cualquier reporte. Quisiste limpiar la imagen, quisiste limpiar el nombre, pero nunca quisiste limpiarte por dentro. El silencio que siguió fue aplastante. Alejandro sentía el sudor frío escurrirle por las sienes y su respiración era corta, pesada, como la de un condenado frente al veredicto. Daniel, que lo acompañaba a regañadientes, se mantuvo cerca de la puerta, observando al padre desmoronarse. Sus ojos reflejaban confusión, miedo, pero también una chispa de reconocimiento. Finalmente veía al hombre poderoso quebrarse ante lo que realmente era. Alejandro levantó el rostro sudado y encontró la mirada del hijo. Se sintió aún más pequeño. «Hijo, yo lo destruí todo», murmuró, casi sin voz. Daniel no respondió, pero su expresión decía lo suficiente. Quería que el padre lo admitiera, sin disfraces. El galpón, con sus ruinas tóxicas, parecía un espejo cruel. Cada frasco hinchado era un recuerdo de decisiones tomadas a la prisa. Cada caja podrida era un documento que había firmado sin pensar. Cada etiqueta colorida, ahora deslavada, era un rostro de niño que jamás había visto. Allí, en el fondo de ese depósito olvidado, Alejandro descubría el fondo de su propio pozo moral, y por primera vez no tuvo fuerzas para levantarse. El sol ya se escondía cuando Francisca, después de horas de silencio pesado en el auto, volvió a hablar. Su voz salió tranquila, pero firme como el hierro. «Ahora vas a dormir en el lugar donde el silencio no es una elección. Vas a escuchar lo que nunca quisiste oír». Alejandro, aún aturdido por la escena del galpón, ni siquiera tuvo valor para preguntar a dónde iban. Solo condujo. Cuando el vehículo se detuvo frente a un edificio antiguo, con paredes descascaradas y portones de hierro gastados por el tiempo, un escalofrío le recorrió la espalda. El letrero era sencillo, casi invisible. Albergue municipal para niños sordos. La primera sensación al entrar fue de absoluto desconcierto. No había alfombras lujosas ni perfumes de esencias naturales. Solo olor a moho, pasillos estrechos y luces débiles colgando del techo. Alejandro, acostumbrado a hoteles 5 estrellas en viajes de negocios, sintió la garganta seca. Una cuidadora los recibió con una mirada de cansancio y curiosidad. Francisca explicó en pocas palabras lo que querían:
La mujer, sin objetar, abrió camino. Pueden quedarse. Siempre hay lugar para uno más que quiera aprender. Alejandro se estremeció. El tono de ella parecía un juicio. Fue conducido a un salón amplio, lleno de colchones delgados esparcidos por el suelo. Niños de varias edades ocupaban cada espacio. Algunos jugaban en silencio, otros garabateaban en papeles, y muchos solo miraban al vacío, atrapados en sus propios mundos. Daniel, al ver a los demás, dudó. Por primera vez no era el único niño diferente. Se acercó tímidamente a un grupo que señalaba en lengua de señas y pronto se mezcló, como si hubiera encontrado hermanos perdidos. El corazón de Alejandro dolió. Nunca había visto a su hijo tan a gusto. Cuando la noche cayó por completo, el albergue se transformó. Las luces fueron apagadas, quedando solo la penumbra. El suelo duro se llenó de cuerpos pequeños, cubiertos por cobijas delgadas. El silencio, sin embargo, no estaba vacío, estaba cargado. Alejandro se recostó en un rincón, el traje arrugado, la cabeza apoyada en una almohada gastada. En la oscuridad, escuchó toses apagadas, sollozos rápidamente callados, respiraciones cortas y ansiosas. Cada sonido parecía gritar dentro de su mente. Se encogió, cerrando fuerte los ojos, sintiéndose invadido por una culpa que ya no cabía dentro de él. A mitad de la madrugada abrió los ojos y observó alrededor. Vio a una niña de cabello trenzado intentando dormir mientras acariciaba una muñeca hecha de trapo rasgado. Vio a un muchacho mayor, acostado inmóvil, los ojos abiertos, como si estuviera atrapado dentro de sí mismo. Vio a Daniel, profundamente dormido, abrazado a uno de sus nuevos amigos, finalmente en paz. Y entonces comprendió. Aquel silencio colectivo era un grito contenido. No era ausencia de sonido, era ausencia de alguien que quisiera escuchar. Los recuerdos comenzaron a invadirlo como olas violentas. Recordó juntas donde directores advertían sobre pruebas incompletas y él los callaba diciendo que el mercado no espera. Recordó campañas publicitarias que presumían pureza y salud, mientras reportes de efectos secundarios eran archivados. Y ahora, allí, rodeado de niños olvidados, sentía que cada decisión suya había construido esa noche silenciosa. Las lágrimas regresaron, silenciosas, corriendo por su rostro sin resistencia. Francisca, acostada en otro rincón, lo observaba sin decir palabra. No hacía falta, el ambiente hablaba por ella. Alejandro finalmente entendió. No bastaba con oír sonidos, había que escuchar el peso de lo que nunca quiso ver, lo que nunca quiso admitir. Y en esa noche dura, sobre un colchón delgado, entre niños desatendidos por el mundo, el hombre más poderoso de la sala era también el más pequeño. El amanecer en el albergue llegó despacio, con la luz atravesando las rendijas de las ventanas rotas y dibujando líneas torcidas en el suelo. El aire aún olía a polvo y ropa húmeda, pero había un silencio casi reverente entre los niños. Alejandro despertó antes que todos, los ojos rojos de tanto llorar, y permaneció sentado en el colchón delgado, observando a Daniel dormir tranquilamente por primera vez en muchos años. El pecho le dolía, no solo de culpa, sino de una ternura nueva, extraña, que lo hacía sentirse vulnerable. Fue entonces cuando notó a Francisca recargada en la pared, despierta, mirándolo como quien espera el momento justo para hablar. Ella se acercó. Los pies descalzos casi no hacían ruido sobre el piso gastado. Se sentó a su lado y guardó silencio unos segundos. Alejandro intentó desviar la mirada, pero la intensidad de aquellos ojos infantiles era imposible de ignorar. ¿Crees que yo nací sabiendo todo esto?, preguntó de repente. Su voz era firme, pero traía un eco de dolor que Alejandro no esperaba. Yo también fui como él, atrapada dentro de un silencio que parecía eterno. Él abrió mucho los ojos. ¿Tú también?, murmuró, como si fuera difícil de creer. Francisca asintió despacio. Cuando era más pequeña, un bicho de esos también vivió en mi oído.
Al principio solo escuchaba ruidos extraños, como si el mundo se hubiera vuelto una pesadilla llena de chirridos. Después vino el dolor, la fiebre. No podía dormir. Mi mamá me llevaba de médico en médico, pero nadie descubría nada. Hasta que una vecina, una señora de la comunidad, me ayudó. Ella misma sacó la larva con sus propias manos. Fue como volver a nacer. Alejandro la miraba atónito. Nunca imaginó que detrás de aquella niña de pies sucios y mirada inquebrantable hubiera una historia tan parecida a la de Daniel. Francisca continuó. Después de eso, me prometí a mí misma que no dejaría que otro niño pasara por lo que yo pasé. Empecé a prestar atención a las señales, a las comezones, a los llantos apagados, a las miradas perdidas. Aprendí a escuchar con los ojos. Aprendí que el silencio también habla, solo que la mayoría de la gente no quiere escucharlo. Suspiró hondo, apretando las rodillas contra el pecho. Yo no soy doctora, no soy santa, solo soy alguien que no soporta ver a otro niño ser ignorado. ¿Y sabes qué duele más? No son las larvas, es la soledad. Es crecer sintiendo que nadie nota tu dolor, que eres invisible. Al oír eso, Alejandro llevó la mano al rostro, avergonzado. Sintió que cada palabra de ella escurría como ácido sobre las capas de vanidad que aún le quedaban en la piel. Entonces Francisca posó su mano pequeña sobre la de Alejandro. El toque fue firme, casi adulto. Tú tienes poder, dinero, una empresa entera, pero nunca usaste nada de eso para escuchar de verdad. No basta con donar jabones, champús o frascos bonitos. Es necesario mirar a los ojos. Es necesario preguntar si duele. Es necesario tener el valor de detenerse y escuchar. Esas frases lo atravesaron como una revelación. Tragó saliva, incapaz de responder. Solo dejó que las lágrimas bajaran libres, sin resistencia. Mientras hablaba, otros niños comenzaron a despertar, algunos acercándose a Francisca como si ella fuera un puerto seguro. Un niño pequeño, con mirada tímida, se sentó en su regazo, y ella le acarició el cabello con naturalidad. Él también tiene zumbidos en los oídos, explicó mirando a Alejandro. Nadie lo toma en serio, dicen que es exageración, pero yo sé lo que significa. Alejandro sintió el estómago contraerse, entendiendo que la historia de Daniel era solo una entre muchas. Y allí, rodeado de niños que cargaban cicatrices invisibles, Alejandro comprendió que Francisca no era solo una niña cualquiera. Ella era testigo viva de su negligencia y de la de tantos otros. Y al mismo tiempo, era la prueba de que hasta las voces más frágiles podían transformarse en instrumentos de sanación. El empresario cerró los ojos, tomado por una mezcla de vergüenza y gratitud. Por primera vez, se abrió totalmente a escuchar, no solo sonidos, sino verdades. Los días siguientes fueron un torbellino dentro de Alejandro. Casi no hablaba, apenas comía, pero cada mirada hacia Daniel, ahora comenzando a ensayar palabras, aún tímidas pero llenas de significado, le recordaba que ya no había manera de huir. Las revelaciones de Francisca resonaban sin descanso. No fue solo tu hijo, fueron muchos niños, y la historia de ella, marcada por el dolor y la salvación improbable, se grababa en su mente como una cicatriz. El empresario que antes caminaba con pasos firmes, ahora tropezaba frente a su propia conciencia. Hasta que cierto día, tomó la decisión que lo cambiaría todo. Por la mañana, vistiendo el mismo traje que antes usaba para anunciar ganancias, Alejandro subió al escenario de una conferencia de prensa transmitida a nivel nacional. Las cámaras disparaban flashes, los periodistas levantaban grabadoras, y todo el país esperaba una de sus frases pomposas de hombre de negocios. Pero, esta vez, su voz salió entrecortada, sincera, despojada de cualquier máscara. He fallado, dijo, mirando directamente a las cámaras. Fallé con mi hijo, fallé con ustedes, fallé con miles de niños que confiaron en mí y en mi empresa. Un murmullo recorrió el auditorio, pero él continuó,
aún con las manos temblorosas. Mis productos, que siempre fueron vendidos como símbolos de salud y pureza, escondían riesgos ocultos. Riesgos que costaron el silencio, el dolor y la infancia de tantos niños. Yo asumí compromisos con inversionistas, pero olvidé los compromisos con la vida. Hoy asumo la culpa, sin excusas, sin disfraces. Alejandro respiró hondo, la emoción casi lo sofocaba y prosiguió. A partir de este momento, renuncio a mi cargo. La empresa que construí con orgullo será deshecha como imperio y reconstruida como fundación, una fundación dedicada a cuidar de los niños que, como mi hijo, fueron olvidados. El silencio en la sala fue absoluto, seguido de una explosión de voces, cámaras, protestas y aplausos confusos. Pero Alejandro no escuchó nada. En su mente solo resonaba la imagen de Francisca, con los pies descalzos y la mirada serena, diciéndole que escuchara. Al dejar el escenario, se sintió más ligero que nunca en su vida. No era el fin de la vergüenza, pero sí el inicio de algo diferente. Por primera vez, no estaba construyendo un castillo de arena. Intentaba levantar algo verdadero. Esa tarde, buscó a Francisca para agradecerle. Recorrió calles, volvió al albergue, preguntó a los vecinos, pero la niña parecía haber desaparecido, como si se hubiera disuelto en el viento después de cumplir su misión. Una señora de cabello gris, al ser cuestionada, sonrió con melancolía. Esa niña aparece siempre que un niño está callado por dentro. Cuando alguien decide escuchar de verdad, ella se va. Tal vez eso era todo lo que quería de ti. Alejandro se quedó quieto, con un nudo en la garganta, sin saber si creer en milagro o en destino. De regreso a la mansión, encontró a Daniel jugando en su cuarto. El niño lo recibió con una sonrisa tímida y con esfuerzo balbuceó: papá. La palabra salió entrecortada, pero lo bastante clara para que Alejandro se desmoronara en lágrimas. Corrió, se arrodilló junto al hijo y lo abrazó con fuerza. Al acomodar la almohada, sintió algo diferente. Había un papel doblado debajo de la tela. Con manos temblorosas lo abrió. La letra era torcida, infantil, pero clara. Ahora él escucha, y tú también. Las letras parecían palpitar frente a sus ojos, como si la propia Francisca le hablara otra vez. Días después, padre e hijo volvieron a aquel mismo patio donde todo había comenzado. El cielo anaranjado enmarcaba el momento. Daniel, con los ojos brillando, se volvió hacia el padre y arriesgó otra vez, la voz temblorosa pero llena de vida: yo te amo. Alejandro lo miró incrédulo y sollozó entre lágrimas, apretando aún más su mano. Yo también te amo, hijo, más que a nada. Cada sílaba era como una victoria arrancada de lo imposible, y mientras caminaban lado a lado, Alejandro entendió. No era solo Daniel quien comenzaba a hablar, él también estaba aprendiendo por fin a escuchar. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.